Muy buenas tardes, bienvenidos al Mundo Ahora de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Con el compromiso de intensificar el trabajo para proveer garantías de seguridad para Ucrania, terminó en Londres la reunión de Volodymyr Zelensky con los líderes del E3. Según el Elíseo, la reunión permite continuar trabajando sobre el plan de paz de Donald Trump. 100 de 303 estudiantes fueron liberados en Nigeria. Se trata de menores de edad que fueron secuestrados en noviembre junto a 12 maestros por hombres armados en la Escuela Católica Santa María en el estado de Papiri. Autoridades trabajan en la liberación de los demás rehenes. Una nueva masacre carcelaria azota Ecuador. 13 presos fueron encontrados muertos en la cárcel de Machala, al suroeste del país, tras una explosión registrada a las afueras del centro penitenciario. Se habría tratado de un dron cargado de explosivos para distraer a los guardias. Iniciamos hablando de la guerra entre Rusia y Ucrania. Francia, Reino Unido y Alemania pactaron con Volodymyr Zelensky intensificar el trabajo para poder cumplir su promesa y proveer así garantías de seguridad robustas para Kiev en la guerra contra Moscú y también medidas para la reconstrucción del país en guerra desde hace casi 4 años. Según informó el Palacio del Elíseo en un comunicado, la reunión con el mandatario ucraniano permite continuar trabajando sobre el plan de paz de la administración de Donald Trump. Catalina Gómez Ángel, enviada especial a Kiev, con la perspectiva ucraniana sobre cómo avanza este proceso de conversaciones para lograr finalmente la paz. Los ucranianos han sido testigos de cómo el presidente Donald Trump, desde que llegó a la presidencia, ha puesto presión en el país y en el presidente Volodymyr Zelensky para que acepte las condiciones que lo puedan llevar a firmar ese acuerdo de paz que ponga fin a la guerra. Esto volvió a suceder ayer cuando acusó al presidente Zelensky de lentitud, de no leer bien los documentos y de hacer ralentizar todo ese proceso de negociaciones que se está dando en Miami entre el equipo negociador ucraniano y el norteamericano. Sin embargo, Zelensky, que no respondió agresivamente, sí dijo que habían 2 puntos que seguían sin definirse. El primero, el punto de los territorios, esa región del Donbass todavía en control de Ucrania, que Rusia quiere quedarse con ella en este documento a pesar de que no la ha ganado por la vía militar. Esto ya no desde 2022, sino desde 2014, cuando lucha por ella. Y otro punto que es extremadamente importante para Ucrania son las garantías de seguridad que le permitan tener la seguridad de que en el futuro no volverá a ser invadido por Rusia y que tiene el apoyo de sus aliados europeos y también de Estados Unidos. Para eso estaba reunido Zelensky hoy con los grandes líderes de Europa en Londres, donde volvieron a recordarle que estaban con Ucrania. El presidente Macron dijo que Europa todavía tenía cartas para jugar. También hablaron de las propuestas que podría dar Europa a este documento, pero tal vez quien habló más fuerte fue el líder alemán, que dijo que estaban en un momento decisivo y dijo que el futuro de Europa también dependía del futuro de lo que pasara en este momento en Ucrania. Esto es un momento en que el país sigue siendo atacado permanentemente. Como ven, no hay luz a mis espaldas. Los ataques contra la infraestructura eléctrica de las últimas semanas tiene a las ciudades en tinieblas. Hoy en el centro de Kiev son 12 horas sin electricidad, ayer fueron 16 y así continúa en el resto del país. En Medio Oriente, este lunes se cumple 1 año de la caída de Bashar al-Assad en Siria, un derrocamiento liderado por el actual presidente de facto y ex líder de Al-Qaeda, Ahmed al-Sharaa, que pasó de ser uno de los hombres más buscados por la CIA a ser recibido en la Casa Blanca por Donald Trump, y que hoy proclamó la ruptura total e histórica con la era del régimen que gobernó durante décadas Siria y prometió un nuevo amanecer. Mientras, en las afueras de Damasco, los habitantes intentan reconstruir sus barrios, y nuestra enviada especial Etel Bonet tiene toda la historia. 1 año después de la caída de al-Assad, Hajar al-Aswad sigue lejos de recuperar su gente. Antes del inicio de la guerra civil siria en 2011, vivían aquí más de 100.000 personas. Hoy apenas han vuelto unos pocos cientos. Las tiendas que reabren conviven con calles vacías, edificios dañados y servicios que aún no cubren lo básico.
Hemos regresado porque esta es nuestra zona de origen, donde crecimos y queremos contribuir a su reconstrucción. La situación es difícil, pero recibí apoyo de una asociación civil para abrir este comercio y empecé desde cero. Nuestras casas también están aquí, en el mismo barrio. Los habitantes de esta zona regresan de manera constante. Por eso inauguré mi centro y mi almacén para reconstruir mi vida en el lugar donde me crié y acompañar el retorno de la comunidad. En el interior del barrio la destrucción es mucho mayor. Muchas viviendas siguen inhabitables y la reconstrucción avanza despacio, casi a cargo de los propios vecinos. Las nuevas autoridades aparecen poco por esta zona y sin apoyo ni recursos suficientes, la mayoría de las familias que vivían aquí aún no pueden regresar. Crecí aquí y estas obras de restauración las hago con recursos propios, sin la ayuda de organizaciones ni entidades externas. Mi situación es aceptable, pero sé que hay personas cuya situación es mucho más difícil. Ruego a quien pueda ayudarnos que lo haga, para que podamos habitar este lugar. Aquí no hay electricidad ni condiciones mínimas para vivir dignamente. La situación eléctrica es muy deficiente, por eso muchos tardan en regresar. Si los servicios estuvieran completos, se vería un movimiento amplio de la población en la zona. Un año después del cambio político, los suburbios del sur de Damasco siguen siendo una prueba pendiente para las nuevas autoridades. Prometieron facilitar el regreso de los desplazados, pero aquí esas promesas apenas se ven. Con servicios irregulares y obras dispersas, el retorno masivo es imposible hasta que este barrio recupere condiciones mínimas. Ahora nos vamos al continente africano. 100 de 303 estudiantes fueron liberados en Nigeria y se trata de niñas y niños, la mayoría de entre 10 y 17 años, que fueron secuestrados en noviembre junto a 12 maestros por hombres armados en la Escuela Católica Santa María en el estado de Papiri. De ellos, unos 50 alumnos lograron escapar poco después del ataque, pero se desconoce el paradero de otros 165 menores que continúan cautivos. Los secuestros masivos son frecuentes en el país más poblado de África y uno de los primeros ocurrió en 2014, causando conmoción internacional cuando los yihadistas de Boko Haram plagiaron a 300 estudiantes en Chibok. Deseamos recuperar a los estudiantes restantes que están todavía en cautiverio. Quiero asegurar a los padres y tutores de estos niños que serán entregados con seguridad muy pronto. Hemos hecho un llamamiento a los trabajadores de la salud para que vengan y los examinen. Se les hará una revisión adecuada antes de llevarlos de vuelta con sus padres. También en África, el presidente de la República Democrática del Congo acusó a Ruanda de violar el acuerdo de paz que fue firmado la semana pasada en Washington con la mediación de Donald Trump y de Qatar. Según denunció frente al Parlamento Félix Tshisekedi, las fuerzas de defensa ruandesas habrían atacado con armas pesadas, provocando así graves daños materiales y también humanos. El acuerdo buscaba poner fin a años de conflicto en el este de la RDC entre el ejército congolés y el grupo armado M23, que es apoyado por Ruanda. Escuchemos. A pesar de nuestra buena fe y del acuerdo recientemente ratificado, es evidente que Ruanda ya está violando sus compromisos. El mismo día después de la firma, unidades de la Fuerza de Defensa de Ruanda realizaron y apoyaron ataques con armas pesadas desde la ciudad ruandesa de Bugarama, causando graves daños y materiales, en particular en la localidad de Kasiba, Katogota y Lubarika, en Kibú Meridional, rompiendo así el cese el fuego. Continuamos en la frontera entre Tailandia y Camboya, donde al menos 5 personas han perdido la vida y hay una decena de heridos en medio del fuego cruzado con el que se rompe la tregua impulsada también por el presidente Donald Trump. Desde Bangkok, las autoridades indicaron que la operación militar continuará y esto hasta que se garantice su soberanía e integridad territorial. La situación en el continente asiático se presenta luego de varias acusaciones de ambas partes de haber roto el cese el fuego. Ampliamos los detalles a continuación. Espesas columnas de humo se elevan sobre esta aldea camboyana en la frontera. Tailandia lanzó ataques contra objetivos militares en Camboya, a quien acusa de movilizar armas y tropas para nuevas operaciones. Todo esto ocurre mientras ambos países se responsabilizan mutuamente de los últimos choques en la zona disputada. Hubo choques en varias áreas. Camboya empleó armas de distinto calibre y otros equipos de apoyo, lo que provocó numerosas bajas entre nuestros soldados en Chongbuk. En cuanto a los ataques aéreos de la Fuerza Aérea Tailandesa, quiero reiterar que se trata de golpes dirigidos únicamente contra bases de armamento camboyanas, con daños que intentamos limitar para evitar una mayor escalada que cause más heridos o muertos entre nuestras tropas.
El Ministerio de Defensa de Camboya afirma que no inició los combates ni respondió a los ataques tailandeses. El Ministerio de Defensa de Camboya condena enérgicamente estos actos inhumanos y brutales. Esto demuestra claramente que la parte tailandesa violó el alto al fuego y la declaración conjunta firmada por los primeros ministros de ambos países el 26 de octubre del 2025, en presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Durante décadas, Tailandia y Camboya han mantenido tensiones a lo largo de sus 817 kilómetros de frontera. Este es el episodio más reciente desde el acuerdo de alto el fuego que puso fin a 5 días de combates en julio, en los que más de 40 personas fallecieron. Ambos países informan que están evacuando a los civiles que viven en las zonas fronterizas. En otro orden de ideas, mañana será un día decisivo para el gobierno de Francia. Y es que la Asamblea Nacional votará el difícil presupuesto del sistema de salud para 2026 y esta votación se suma al debate en curso sobre el presupuesto general para 2026 que ha tenido que encarar el primer ministro Sébastien Lecornu. Pero los fondos de la Seguridad Social por sí solos ya están dividiendo a la Asamblea Nacional. Aquí la información. En la Asamblea Nacional Francesa se agota el tiempo para votar el futuro presupuesto de la Seguridad Social y su adopción es incierta. En la izquierda, el líder del Partido Socialista pidió votar a favor. Se congelaron las reformas de las pensiones y los servicios sociales, las garantías mínimas y las ayudas a las familias, a las personas con discapacidad. Todas estas prestaciones permiten a las personas vivir con normalidad. Este no es nuestro proyecto de ley, pero tampoco es el de Sébastien Lecornu. Es un proyecto elaborado por el Parlamento tras un mes y medio de debate. Sin embargo, a la derecha, Bruno Retailleau, líder de los republicanos, ha pedido la abstención o votar en contra. Según él, este presupuesto no es un compromiso, sino un atraco. He calificado estos presupuestos de atraco, un atraco fiscal y un atraco social, porque no estamos llevando a cabo las reformas de las pensiones, lo que significa que estamos aceptando que el sistema de pensiones se derrumbe. Retailleau no es el único que critica el texto. El ex primer ministro Édouard Philippe del partido de centro derecha Horizontes también se opone, al igual que la ultraderechista Agrupación Nacional, que sigue pidiendo la dimisión del primer ministro. Sería un gran revés, que supondría dar marcha atrás en toda su política y que nos ha hecho perder mucho tiempo. No veo cómo podría evitar dimitir. El gobierno de Lecornu advierte de que si no se aprueba este presupuesto, el déficit del gasto en salud podría alcanzar los 30.000 millones de euros el próximo año. Se prevé que será una votación muy reñida. Si se aprueba, tendrá que pasar al Senado, que ya está debatiendo el presupuesto general de Francia para 2026, aún más controvertido. Finalizamos en la región latinoamericana. Ecuador fue escenario de una nueva masacre carcelaria y 13 presos fueron encontrados muertos en la cárcel de Machala, al suroeste del país, tras una explosión registrada a las afueras del centro penitenciario. Recordemos que en esa misma cárcel fueron asesinados hace casi un mes 31 presos, varios de ellos por asfixia. Nuestra corresponsal Carolina Mela nos informó sobre lo que se conoce hasta el momento sobre esta masacre penitenciaria. Hasta el momento, 13 presos que habrían fallecido, pero no se tiene mayor confirmación porque podrían incluso ser más. Esto se da en medio de la opacidad del gobierno de entregar información sobre esta nueva masacre. De lo que se sabe es que explotó un dron muy cerca, a pocos metros de la cárcel de Machala, que está en la provincia del Oro, al sur de Ecuador, y que además está en el centro de la ciudad de Machala. Explota este dron, se levanta toda la emergencia por parte de la policía, pero al mismo tiempo hacen una intervención a la cárcel por la cercanía de lo que se dio esta explosión. Ahí encuentran los 13 cadáveres de los presos y los encuentran con signos de asfixia, al parecer muy similar a lo que había ocurrido, lo decías, hace casi un mes con 31 presos que habían muerto en condiciones similares. Esto además se suma a otros centenares de presos que han fallecido no solamente de esta manera, sino también por tuberculosis, sobre todo aquí en la cárcel de Guayaquil, en la cárcel del Litoral. Ya suman alrededor, solamente en el año 2025, cerca de 600 presos que han fallecido. Esto es más muertos, presos muertos en este poco tiempo de lo que murieron entre el año 2021 y 2023 en las peores masacres carcelarias que ha vivido el país. Así llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su compañía y hasta la próxima.